Quiero partir invitando a esta conexión, me refiero, ¿cierto?, a nuestra primera invitada nutricionista, Fernanda Carrasco, quien es del Centro de Vida Saludable, para así hablar entonces sobre este tema que yo creo que a muchos aqueja. ¿Cómo estás, Fernanda? Un gusto que puedas estar con nosotros aquí en este inicio de matinal. Hola, muchas gracias. Un gusto también estar compartiendo con ustedes esta mañana. Me gustaría saber qué piensas tú como especialista acerca de cuáles son los errores que se están cometiendo a nivel país, a nivel nutricional, para estar catalogados dentro de los primeros países con mayor índice de obesidad. La verdad es que en general es algo que está pasando a nivel mundial, pero Chile en pocos años logró el primer lugar Exacto. en obesidad, y es algo que es muy preocupante porque no solo en el grupo etario adulto, sino que en los niños también vemos una gran tasa de obesidad, lo que en general puede tener muchas complicaciones a nivel de salud. ¿Le podemos echar la culpa directamente a una pandemia, a que han estado o hemos estado más encerrados y menos expuestos al trabajo físico y una vida menos sedentaria? ¿O esto ya viene ocurriendo desde antes y responde también a un esquema social de sedentarismo absoluto? Sí, yo creo que la pandemia efectivamente ayudó a que las cifras aumentaran un poco más rápidamente, pero era una tendencia que ya se veía muy marcada por el sedentarismo, por la mala alimentación. En general los trabajos también han cambiado mucho y ya estamos mucho más sentados, todo se ha automatizado mucho más, entonces uno está frente a un computador, largas jornadas de trabajo. Así que no solo es la falta de actividad física programada, sino que la actividad física durante el día que uno realiza, que es la no programada, la que también se ha visto muy aumentado el sedentarismo en esos aspectos. Y pasando al tema nutricional, me gustaría partir analizando cuáles son aquellos alimentos absolutamente nocivos para nuestra salud y que deberíamos, sin duda, dejarlo de lado si es que estamos comenzando en un proceso de obesidad. Mira, yo trato de que seamos cautelosos en el ámbito de la alimentación, de no demonizar todos los alimentos. Creo que no hay alimentos malos ni alimentos buenos, sino que es la cantidad que consumimos. Perfecto. Efectivamente, sí, hay alimentos que deberíamos evitar porque no tienen tantos beneficios para nuestra salud, y ellos deberíamos consumirlos en mucha menor cantidad, evitarlos lo más posible, pero no erradicarlos, porque tendemos a hacer esta demonización de esos alimentos que provoca que tengan más deseo las personas de consumirlos. Toda la razón. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, todos los alimentos procesados, ultraprocesados, que son los alimentos que tienen 12, 13, 14 ingredientes en su composición y que tienen un alto porcentaje de grasas saturadas, colesterol, azúcar, son alimentos que deberíamos evitar, ya consumir idealmente una vez a la semana, una vez al mes. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos que tienen tanta cantidad, digamos, de distintos elementos? Todos los alimentos, por ejemplo, las galletas, los alimentos que están envasados, tienen muchos ingredientes. Claro. ¿Ya? Los embutidos son alimentos que contienen alto contenido de grasas saturadas, los chocolates, bueno, todas esas cositas. Por eso digo que no hay que demonizar, porque todas esas cosas que a la gente le gustan mucho, a todos nos gustan mucho, son alimentos que tienen alto contenido de grasas saturadas y colesterol. Entonces deberíamos evitarlos. ¿Sabes lo que ocurre? Que no demonicemos, pero sí la realidad en nuestro país es que comemos más frecuentemente de lo que se debería. No comemos una vez a la semana una galleta. Está dentro incluso de nuestro plan diario el comerse un par de galletas, un cereal, por ejemplo, de los mismos envasados que vienen con sabores, el chocolatito, ¿cierto? Yo creo que es más frecuente de lo que se debería a nivel país. Sí, es muy frecuente. De hecho, claro, el consumo es diario. Entonces, al final, entre una galleta, un chocolate, claro, que el consumo de completo o embutidos en las mismas once, el consumo es excesivo. Por eso es que, sí, cuando digo no demonicemos es porque no son alimentos que vamos a erradicar de la alimentación. No para siempre, pero sí en ocasiones específicas, sí, un día a la semana, ojalá. ¿Verdad? Claro, el mismo consumo de bebidas debería ser idealmente solo para fiestas, por ejemplo, solo para festividades, y tratar de que el consumo de bebidas, de jugos azucarados, no sea diario, sea un consumo muy ocasional, y preferir ahí, como estamos viendo en las imágenes, el consumo de agua,
Claro. puede ser de infusiones también, incluso agua saborizada puede ser una buena forma de hidratarnos, porque es súper importante que nos hidratemos, sobre todo en estos tiempos que empieza a hacer más calor, pero que no llenemos el estómago en el fondo de bebidas que solo tienen azúcar y colorante. Claro, en el caso de la obesidad, como dices tú, es un buen aliado entonces el agua para poder, aparte de hidratarnos, ayudar a un proceso de quizás ir botando todo lo negativo que vamos teniendo en nuestro organismo. Sí, el agua tiene múltiples funciones, dentro de esas eliminar las toxinas que nosotros tenemos en nuestro organismo. El agua también sirve para hidratarse, sirve Claro. para regular la temperatura y también sirve para el transporte de nutrientes dentro de nuestro cuerpo. Así que, y tiene una importante implicancia en el tema de la saciedad. Muchas personas de repente dicen estoy tomando esta agua de hierbas que ayuda a bajar de peso, y efectivamente es que el consumo común, o sea, permanente de agua tiene muchos beneficios, así que deberíamos tomar de 6 a 8 vasos de agua al día. ¿Qué alimentos vendrían siendo quizás positivos a la hora de elegir un plan nutricional para comenzar a combatir directamente la obesidad? Una de las cosas de los alimentos que deberíamos incorporar son las frutas y las verduras. Se ha visto que el consumo de frutas y verduras e incorporarlos a la alimentación diaria ayuda mucho a disminuir el consumo de alimentos, como conversábamos recién, de la galleta, el chocolate. Sin darse cuenta, el consumo de esos alimentos disminuye. Por lo tanto, frutas y verduras sí o sí diarias, y idealmente completar las 5 porciones al día. Muchas veces se habla de que las frutas tienen gran cantidad de azúcar, pero me imagino que no es el mismo azúcar que consumimos en una galleta o en un chocolate, ¿verdad? Claro, no, y además la fruta tiene un buen aporte de fibra, y la fibra ayuda a disminuir la absorción de grasa y de azúcares en el cuerpo. La entrega de azúcar es mucho más lenta cuando comemos una fruta con un aporte de fibra versus una galleta que tiene 3 veces, 4 veces más azúcar que una fruta. Claro. Ahora, en el caso de que estemos frente a un familiar con obesidad, muchas veces se habla del auto, por ejemplo, darnos esta posibilidad de una dieta, que la buscamos por internet y vamos realizando dietas, ¿cierto? Que nosotros mismos nos vamos organizándolas y todo eso. ¿Qué tan positivas o negativas pueden ser estas dietas para una persona con obesidad? Mira, es importante siempre asesorarse por un profesional. ¿Qué pasa con las dietas muy restrictivas? Nuestro cuerpo está preparado para ahorrar energía. Entonces, cuando nosotros limitamos el consumo de calorías de nuestra alimentación, el cuerpo dice, oye, estamos en emergencia, tenemos que sobrevivir. Por eso la gente, cuando se pierde, por ejemplo, y no tienen comida, viven, dice el cuerpo, ya, vamos a empezar a ahorrar energía. Entonces empieza a disminuir el metabolismo, que es la cantidad de calorías que consumimos al día. Entonces, solo por poner un ejemplo, si nosotros gastamos en hacer ejercicio 100 calorías en una hora, el cuerpo va a decir, ok, seamos más eficientes, gastemos 50 calorías. Perfecto. Entonces, al bajar el metabolismo, va a provocar que el bajo consumo de calorías no haga que bajes de peso, y que a la larga, cuando vuelvas a comer lo mismo, empiece a subir más. Ya existe este efecto rebote, que es que uno aumenta de peso mucho más rápido. Entonces, lo importante de asesorarse es disminuir ese riesgo, y también el riesgo de tener déficits nutricionales, de micronutrientes, de vitaminas, minerales. ¿Cuál es la importancia de la familia? El apoyo que quizás nutricionalmente debería tener una persona con obesidad para acompañar en todo este proceso, y que todos nos sumemos quizás a este esquema nutricional que debería de tener una persona con obesidad. Sí, yo creo que ahí 100% importante el apoyo familiar en todas las edades, porque yo siempre les digo a las personas cuando los asesoramos, no es fácil estar viendo que alguien está tomando bebida y yo estoy tomando agua. Hay que hacer un cambio en el entorno familiar para que tengamos hábitos de vida más sanos dentro de todo el grupo familiar, y que no sea estas tentaciones parte de sentirse restringido, ya, porque cuando uno empieza a sentir esta restricción, que no puedo comer nada en el fondo, provoca que haya más ansiedad. Claro. En el caso también de distintas operaciones como la bariátrica, el balón, yo también quería saber a nivel nutricional, ¿qué tan importante es ir acompañado cuando vamos bajando voluntariamente de peso luego de estas operaciones? También el ir con un acompañamiento nutricional.
Me imagino que igual tiene que haber un cambio en este ámbito para que así el resultado quede en el tiempo y no volvamos entonces a subir de peso. Sí, 100% necesario, no tan solo porque puede existir esta opción de que uno suba de peso después de un tiempo, porque los cambios de hábitos tienen que ser permanentes, además porque hay un déficit nutricional importante en las personas que se operan para bajar de peso y hay que asegurar, recordemos que tengamos obesidad no nos asegura que tengamos reservas de nutrientes en nuestro cuerpo adecuadas, ¿ya? Hay hoy día en Chile un alto porcentaje de personas con déficit nutricional, por ejemplo de la vitamina D, que tienen obesidad, porque que estemos con exceso de peso no nos va a asegurar que nosotros estemos nutriéndonos bien. Claro. Y ahí hay que hacer una separación importante. Claro. Ahora, hablemos en el caso de los niños con obesidad, ¿cómo enfrentar una buena nutrición para ellos? Cuando hemos conversado en el principio del programa que se hace súper difícil. Que dejemos las galletas de lado, dejemos el chocolate de lado, dejemos tanta alimentación basura, por no decirlo de otra manera, que está dentro del esquema diario de alimentación, ¿no? ¿Cómo poder ayudar y apoyar a nuestros niños en el caso de que estemos teniendo alguno con obesidad en casa? Ya, yo creo que ahí es súper importante, como tú decías, el apoyo familiar, no tener disponibilidad de alimentos que no deberíamos consumir en la casa. Por ejemplo, si tienen la despensa llena de galletas, chocolate, pastillas, obviamente bebidas, los niños van a consumirlo porque van a tener hambre, aburrimiento, ansiedad, van a ir a la despensa y van a sacar dulces, ¿cierto? Claro. Entonces, no tener a la mano estos alimentos porque genera que no podamos controlar el consumo de ellos. Claro. Y por otro lado, es importante que nosotros como adultos regulemos en los niños qué comen, cómo comen y dónde comen. Los niños deberían solo evaluar cuánto comen, por lo tanto es responsabilidad de nosotros como padres ver qué cosas van a comer los niños, cuándo y dónde. Claro. ¿Ya? Y aquí algo súper importante es evitar que los niños coman con las pantallas, porque no se dan cuenta de lo que van comiendo, porque están, me imagino, pensando en otra cosa, preocupados de otra cosa, entonces vamos metiéndonos ciertas cosas a la boca sin tener conciencia de todo el proceso de alimentación, ¿no? Efectivamente, y después muchas veces incluso dicen si yo no he comido nada, pero ¿cómo si tomaste 11? Ni siquiera recuerdan que comieron, porque no están siendo conscientes de lo que están haciendo. Ese es un punto importante igual, que deberíamos tocarlo, la importancia de comer concentrado en lo que estamos haciendo. Pocas veces surgen esas instancias, ¿no? Creo que antes era más común que nos sentáramos todos a la mesa y viviésemos esta experiencia de todos en conjunto, ir trabajando por una nutrición saludable. Pero hoy día, como el mundo es más rápido, más ajetreado, quizás cada uno come a sus tiempos, haciendo otras cosas, trabajando, ¿verdad? Jugando quizás con pantalla. Entonces, ¿qué tan importante es ser consciente de lo que estamos comiendo? Es súper relevante, de hecho, eso yo creo que vino un poco la cuarentena, la pandemia, a acelerar el proceso porque empezamos a no tener espacio y tiempo dedicado a comer, a trabajar, al tiempo recreacional. Entonces se juntaron los horarios. Es súper importante que separemos los tiempos de comida, que nos sentemos a la mesa concentrados en compartir quizás en familia, pero también los que comen solos, que se sientan a comer solo en un espacio y tiempo en el que tengan el espacio para comer lento, claro, picar bien y ser conscientes de lo que están comiendo. Porque si no somos conscientes, vamos a generar también esta sensación de hambre mucho más emocional, y que no es hambre fisiológica en el fondo. Claro. ¿Ya? Y ahí hay la separación en ese aspecto. También me gustaría hablar a nivel preventivo. ¿Cómo podemos hacer hoy día para que una sociedad vaya previniendo paso a paso el llegar a la obesidad? Una muy buena pregunta. La verdad es que es súper complejo. Yo creo que una de las cosas importantes que debemos hacer es dar mayor realce e importancia a la comida, a la alimentación, como una fuente de nutrición. Para que nuestro cuerpo funcione bien necesita tener todos los nutrientes necesarios, ¿ya? Así que yo creo que una de las formas de prevenir es asegurarnos de ir ordenando nuestra alimentación, consumir todos los grupos de alimentos que existen, estas divisiones de grupos de alimentos para poder nosotros tener todos los nutrientes que necesitamos, ¿ya? Y otra forma yo creo de prevenir la obesidad es el
fomentar un poco la actividad física. Sé que van a hablar más adelante de eso, pero es importante que empecemos a ser más activos, también, no solo conscientes con lo que comemos, sino con la actividad que hacemos, cuánto nos transportamos, el transporte activo, de cuánto nos demoramos en transportarnos al trabajo, caminando, el hacer un poco más de ejercicio. Y otra cosa importante, creo yo, son los horarios de alimentación. Creo que hoy existe una tendencia a comer mucho de noche. Y también tiene que ver con lo que tú decías, Constanza, del ritmo de trabajo, de que las personas están trabajando hasta mucho más tarde. Es importante que tratemos de ordenar los tiempos de comida para que cada horario esté dentro de nuestra jornada de día, y luego de que empiece a oscurecer dejemos de comer y empecemos a prepararnos para dormir, que también está muy de la mano con el sobrepeso y la obesidad. Claro. Es bueno lo que se llama medio ayuno, por ejemplo, dejar de comer a las 6 de la tarde. Que nuestra última comida sea entre 6 y 6 y media, y luego pasar todas esas horas sin, obviamente, ingerir nada hasta la mañana siguiente. ¿Es positivo eso? Sí, es súper bueno. Es importante tener un ayuno nocturno, y es importante también que no comamos más allá de 2 horas, por ejemplo, antes de ir a dormir, porque cuando comemos muy tarde y nos vamos a acostar, yo siempre hago la asociación, es lo mismo que llenemos el estanque del auto y lo estacionemos, no hay gasto energético. Claro, claro. Ahora, también me gustaría entrar en el tema de la obesidad en embarazadas, aprovechando que tenemos la instancia. ¿Cómo poder ayudar a embarazadas que quizás suben muchísimo de peso en el embarazo? Por quizás comen mucho más de lo que deberían. Hay también algunas realidades en que las madres deben estar haciendo reposo, como fue mi caso también en mi segundo embarazo. Tuvo que estar durante todo el embarazo acostada, ¿verdad? ¿Cómo poder ayudar nutricionalmente a las que van a ser mamitas en todo este proceso nutricional, en caso también de que exista esta posibilidad de una obesidad? Bueno, ahí es súper importante también ser conscientes de la cantidad de nutrientes y de grupos de alimentos que consumimos, porque en ese caso, en el embarazo, estamos formando una vida extra, o sea, una vida. Exacto. Y esa vida va a empezar a ocupar los nutrientes y las reservas de nutrientes que nosotros tenemos. Por eso a muchas mujeres, por ejemplo, le da calambre o se le rompen los dientes, porque empiezan a tener déficit de nutrientes. Así que es súper importante el consumo de los nutrientes críticos. Pero antiguamente se hablaba de comer el doble porque estabas alimentando a una nueva vida, pero esto es absolutamente un mito. O sea, no debemos de comer el doble de lo que comíamos antes, ¿o sí? No debemos comer el doble, en ningún caso. Debemos mantener la alimentación normal, cuidando, como les decía, los grupos de alimentos. Y lo importante ahí también es la hidratación. Es súper clave la hidratación en el embarazo. Sacarse un poco también este pensamiento de los antojos. Los antojos en general no son algo que esté descrito, no algo estudiado. Claro, entonces es más una sensación o quizá el proceso hormonal que va provocando que uno esté un poco más con ganas de que la regalonee. Esa es la palabra, claro, regalonee. Pero en el fondo hay que cuidar el consumo de las porciones también. No olvidar que traten de mantener la actividad dentro de lo que puedan, porque sé que algunas mujeres tienen que hacer reposo, las que puedan mantener una actividad normal, ya no estar tanto sentada y todo, porque también existe este mito de que estoy embarazada y ya no puedo hacer nada, no puedo hacer ejercicio, no puedo, y no es tan así. Claro, y en el caso de que ya tengamos a nuestro bebito y estemos, ¿cierto?, con cifras de obesidad quizás en cuanto a nuestro peso y todo eso, tener un esquema nutricional que vaya también acompañado de un amamantamiento y de que también el bebé pueda nutrirse de buena manera, ¿no? No dejar absolutamente de lado la alimentación para, en el fondo, no desnutrir también a nuestro bebé. Claro, y eso es súper clave. Importante ahí mencionarles que hay estudios que han mostrado que el consumo alimentario de las mamás cuando están dando lactancia genera que los sabores de los alimentos sean familiares para los niños, y cuando empiezan a comer, los niños generalmente comen alimentos similares a los que consumían sus mamás cuando estaban dando la lactancia materna. Así que cuando las mamás reclamen que los niños son un poco regodiones, ahí es importante, clave la alimentación de la mamá mientras están lactando. Claro. Súper positivo eso también, el saber de qué manera poder nutrirnos en el momento en que estemos con nuestra guaguita en el vientre, o bien cuando comienza todo este proceso del apego y del amamantamiento.
¿Qué pasa en el caso también de... hay muchas personas que van también dejando horas, bastantes horas sin comer. Por ejemplo, nos saltamos el almuerzo nomás y comemos en la once el doble. ¿Es bueno eso de ir saltándose alimentaciones? No, la idea de los tiempos, de mantener los tiempos de comida también es no tener esta sensación de hambre. Cuando uno siente hambre fisiológica, no el hambre emocional, generalmente tiende a permitirse comer más y las porciones aumentan. Y hay que pensar que nuestro cuerpo va a tener que digerir todos los alimentos. Si le llenamos una bomba de comida, el cuerpo no va a saber cómo utilizar todos los nutrientes y empieza a aumentar la glicemia y empezamos a tener problemas metabólicos, ¿ya? Así que es súper importante el comer porciones adecuadas para que nuestro cuerpo pueda, en el fondo, gestionar esta cantidad de alimentos que nosotros le estamos entregando. Y el saltarse las comidas generalmente provoca que llenemos los horarios de comida con la comida que no consumimos en los horarios que nos saltamos. Así que evitar el saltarse horarios de comida. En el caso de la obesidad, siempre entonces es importante, como tú comentabas, ir acompañados de algún experto, algún nutricionista que pueda, en el fondo, ir dándonos algún esquema efectivo para así poder bajar. ¿Se puede bajar de peso entonces? ¿Es efectivo que a nivel nutricional podamos hacerlo solamente en base al cambio de hábito? Sí, es realmente posible. De hecho, es el mejor camino, considero yo, para poder generar cambios de hábitos, porque al final uno va aprendiendo a comer y este proceso, aun cuando es largo y uno baja de peso lentamente, es una baja de peso real y sana, ¿ya? Yo creo que es importante asesorarse con expertos porque no hay una dieta que pueda ser replicable para todos. Todos tenemos formas de vivir distintas, formas de consumir los alimentos diferentes y también rutinas de nuestro día distintas. Entonces, lo importante de asesorarse con profesionales es que cada pauta de alimentación va a ser realista a la forma con la que yo vivo, ¿ya? Perfecto. Yo creo que nos queda clarísimo este primer espacio. Siempre agradecerte que puedas tomarte el tiempo de estar con nosotros y de disfrutar de una conversación que sin duda es un aporte para mucha gente que nos está viendo en casa, Feña. Ojalá nos veamos en una nueva oportunidad y que tengas una increíble semana. Muchas gracias para ti también, muchas gracias por la invitación y nuevamente siempre felicitarlos por este espacio tan importante y valioso para que la gente se informe y vaya aprendiendo un poco más de cómo podemos cuidarnos. Muchas gracias. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Nos vemos nuevamente.